A eso iba Carla justamente antes de que se interrumpa la respuesta, y es porque después de la vacunación se exigía al gobierno que tenga una agenda post-vacunación. Eso no es comunicación, eso es política, y no la había. Entonces, claro, si es que tal vez la hubo, decían ellos que sí la tenían, que no fue bien comunicada, y que la consecuencia al final, en el primer aniversario, era esa disculpa pública por no haber comunicado adecuadamente las cosas, por haber sido austero, por no haber invertido en publicidad, pero también da cuenta de esa falta de gestión visible, ¿no? Que no terminaba de llegar a las familias, a las mesas de conversación, a la refrigeradora y al bolsillo y al trabajo de la gente, que era lo que en ese entonces era prioridad. Posteriormente cambia la agenda de la población, la agenda se convierte en la seguridad como prioridad, y ahí es en donde el gobierno comienza a trastabillar. Volviendo de nuevo a la comunicación, ¿qué es lo que la comunicación ha hecho para posibilitar una agenda pro seguridad? Eso ha sido distinta, o sea, variado, ¿no? Entre estos videos épicos mostrando a un gobernador del Guayas, a Rosemena, ¿no es cierto?, y que con pocos resultados, hasta lo que ahora tenemos. ¿Qué es lo que ahora tenemos ya en la época de Andrés Seminario? Estamos hablando de una comunicación mucho más dispersa, utilizando las redes, sí, pero utilizando mucho la interacción social. Está el presidente movilizado en actividades específicas afuera, están haciendo fuerte uso de comunicar vía cadenas, vía ruedas, vía eventos, cada una de las decisiones que el gobierno tiene. Al menos a la semana, 2 o 3 logran inclusive llegar a los periódicos, porque eso también es otro problema. No todo lo que la presidencia comunica llega a los periódicos, pero existe un mayor esfuerzo de tratar de controlar la agenda. Esfuerzo no logrado porque la agenda sigue estando más cautiva de una coyuntura que es, como su nombre lo indica, obedece más al día a día, y ese ha sido la situación de las cárceles, ha sido el problema, por ejemplo, en Guayaquil en materia de seguridad, y no precisamente la vivienda, por ejemplo, que había sido uno de los temas que el gobierno quiso instalar hace un par de semanas atrás y no lo logra, porque la preocupación de la sociedad está en otra línea. Hoy en día estábamos con el tema del mundial, todos distraídos, y sin embargo generaba cosas el gobierno que no terminan de llegar a la población. Ahora, estos últimos 3 días ha cambiado, pero porque también la atención de la ciudadanía es otra, ¿no? Y gira sobre la discusión política, sobre la consulta popular y, sin lugar a dudas, la salida de Jorge Glass. Bueno, eso fue la entrevista que tuvimos con la doctora Caroline Ávila, docente investigadora, haciendo un poco el análisis de comunicación del gobierno. Y me voy a quedar con algo que dijo ella: no es la comunicación que no ha sido efectiva o mala, sino que no ha habido herramientas. O sea, ¿qué vas a comunicar si el gobierno no ha hecho nada? Comunicador en este gobierno y no le va a funcionar porque no tienes que vender, pues. Bueno, solo vender humo. Efectivamente, ¿no? Ahí nos deja como que bien puesta esa semilla ahí, como que puede pasar un montón de secretarios de comunicación, pero bueno, si no tienen las herramientas para poder comunicar de forma... Puedes poner al mejor marquetero, al mejor... Y claro, y nos ponía el ejemplo, ¿no? De por qué hubo una buena comunicación y todo con el tema de las vacunaciones. Bueno, porque realmente había vacunaciones, hubo puntos de vacunación, se hizo. Pero bueno, no hubo una agenda post-vacunación, que era justamente lo que nos decía la doctora Ávila, y ahí tenemos las consecuencias. Entonces, resumidas cuentas, nosotros muchas veces, y me incluyo, porque tengo que ser honesta, a veces nos quejamos de la comunicación, de la pobre, poca o mala comunicación del gobierno, pero ¿qué va a comunicar? No tiene que vender, pues. ¿Qué vende? Clarísimo. Así que bueno, muchísimas gracias a la doctora por ese Vamos con otro tema, Carlita. Antes de que se nos vaya el tiempo, tenemos 10 minutos para...